Moraes, que es profesora de la nutrición, postdoctorada en el área de nutrición clínica y especializada en nutrición clínica de geriatría y gerontología. Hoy nos va a compartir un tema muy importante, sobre todo para este tiempo de confinamiento, que es el de cómo alimentar a los adultos mayores en casa. Les solicitamos a los participantes, por favor, cerrar sus micrófonos, cerrar las cámaras para que pueda fluir fácilmente la emisión. Y si tienen preguntas a través del chat, por favor, las van escribiendo. Con eso al final la profesora nos puede contestarlas. Muchas gracias, profesora Milena. Bienvenida. La palabra es suya. Muchísimas gracias, María Luisa. De verdad, me gustaría primero saludar a todos que están en este momento compartiendo estarán compartiendo esses próximos minutos con nosotros. Entonces, saludarlos en ese momento crítico que estamos viviendo, pero entre todos y unidos vamos a seguir adelante de la mejor manera posible. Quero também agradecer a invitação de estar aqui nesse espaço para falar de algo que me gusta tanto, que es alimentación de adultos mayores, y también me gustaría felicitar a la Facultad de Medicina por esa iniciativa. Como siempre en momentos críticos, esto favorece que nosotros aceleremos procesos de desarrollo, y esto es más una comprobación de esto, que así se desarrolló ese espacio que me parece súper interesante, y felicitar a nuestra Facultad de Medicina por la iniciativa. Entonces, si les parece, yo les preparé algunas diapositivas muy sencillas, pero para facilitar la presentación. Entonces, en este momento les voy a compartir pantalla para hablar sobre algunos aspectos de la alimentación de los adultos mayores. Un momento, por favor. ¿Me confirma, por favor, si ustedes están viendo la presentación? ¿Sí? Todavía no, profe. ¿Todavía no? Está cargando. Y ya apareció en pantalla. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, la idea es hablar un poco cómo alimentar a los adultos mayores en la casa. Pero, antes de todo, a pesar del título que nosotros propusimos, también llama la atención que la alimentación en sí del adulto mayor no debe ser un proceso pasivo donde el adulto mayor solamente reciba su alimentación. Es clave que él sea partícipe y activo en todo ese proceso. Pero antes de hablar de algunas especificidades de la alimentación del adulto mayor, me gustaría hacer algunas puntuaciones en ese aspecto para que ustedes entiendan cuál fue el enfoque que hoy yo voy a tener en esta corta charla, que la idea es, a partir de ella, generar una discusión entre nosotros. Entonces, es muy importante hablar, antes de todo, de la diversidad de la vejez, ¿sí? Los adultos mayores, ellos presentan diferentes niveles de capacidad funcional, es decir, un adulto mayor de 70 años puede tener una capacidad funcional completamente diferente de otro adulto mayor de también 70 años. Y esta capacidad funcional, según la Organización Mundial de la Salud, sería todos los atributos relacionados con la salud que permitan a una persona ser y hacer lo que es importante para ella, desde las actividades básicas diarias, entre outras atividades que sejam importantes para essas pessoas. E esse mantenimento de capacidade funcional é clave para o mantenimento também da qualidade de vida do adulto maior, ¿sí? E neste contexto já está super comprovado que é essencial que nós estamos promovendo um envelhecimento saudável, que é nada mais que este mantenimento de la capacidade funcional em la vejez,
¿sí? Ya es reconocido por muchas publicaciones que son clave para el envejecimiento saludable, clave para el mantenimiento de la capacidad funcional, tanto la nutrición de ese adulto mayor como la práctica de actividad física. Entonces, ahí van los dos unidos, muy importante. Hábitos saludables, una alimentación saludable y la práctica de actividad física para ese mantenimiento de la capacidad funcional. Bueno, hay algunos aspectos que nos preocupan en esos momentos que nosotros estamos en cuarentena y que los adultos mayores no pueden salir mucho, así como nosotros, que es una recomendación sanitaria importantísima. Pero ahí hay el llamado para la importancia de la alimentación, y ahí les voy a hablar sobre algunos aspectos importantes, y también de alguna actividad física en sus casas, en los patios de sus casas, en alguna terraza o dentro de su casa, o del apartamento. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que durante el proceso de envejecimiento, hay algunos cambios inherentes del envejecimiento que facilitan el desarrollo de algo que llamamos sarcopenia. Entonces, la sarcopenia, desafortunadamente, está asociada a discapacidad física, a disminución de la calidad de vida y también a la mortalidad. La sarcopenia es la disminución de masa muscular y también disminución de la calidad del músculo de manera general, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hoy estamos preocupados en hacer actividad física, no es solamente por una cuestión estética. El mantenimiento de la masa muscular es clave para que nosotros seamos sujetos independientes, que seamos funcionales, ¿sí? Y entonces, para que tengamos idea, la prevalencia de sarcopenia, dependiendo de la localización, del estudio, de los parámetros para la clasificación del diagnóstico, puede ser de 5 a 13% en personas de 60 a 70 años, y para mayores de 80 años puede ser de 11 a 50%. Es decir, es un aspecto, la sarcopenia puede aumentar con la edad. Entonces, durante la presentación, yo puse unos tips de cómo cuidar de la alimentación para que este adulto mayor sea un adulto mayor funcional, saludable, ¿sí? Y un tip muy importante para preservar la masa muscular es lo que yo les había dicho, el ejercicio y el consumo de proteína. Yo les voy a comentar algo. Es importante recalcar acá que la sarcopenia no se da solamente por un bajo consumo de proteína y baja actividad física, ella es multifatorial. Por ejemplo, puede se dar por disminución de las hormonas sexuales masculinas, entre otros aspectos que inherentes del proceso de envejecimiento. Sin embargo, el ejercicio y el consumo adecuado de proteína podrían ayudar a un adulto mayor a la preservación de la masa muscular. ¿Por qué Milena está diciendo esto? Entonces, les comento, hay varios estudios que muestran que los adultos mayores necesitan de más proteína para el mantenimiento de la masa muscular, ¿sí? Y miren que estoy diciendo mantenimiento, no estoy diciendo ni aumento de esta masa muscular. Este estudio, por ejemplo, que yo les muestro en este momento, fue un estudio observacional de 3 años que se evaluó el consumo de alimentos específicamente con foco en proteínas en los participantes, y también se evaluó la cantidad de masa muscular que esos pacientes apresentaban por DEXA. Y lo que se observó, que los pacientes que tenían un mayor consumo, que son los pacientes que están acá en el cuartil 5, por ejemplo, ellos tenían una menor disminución en su masa muscular, es decir, el consumo de proteína aportaba de alguna manera. Adicionalmente, cuando se evaluó la correlación también de este consumo, se observó que pacientes que consumían proteína en una cantidad que nosotros recomendamos para adultos de manera general,
no tenían tan buenos resultados, que 0,8 gramos de proteína. La idea es que los adultos mayores tengan un consumo un poco más elevado. Y este es un consenso. ¿Por qué es un consenso? Porque varias asociaciones, varios grupos de expertos ya tienen recomendaciones de proteína para adultos mayores, por ejemplo, acá es recomendación para adultos en general. Y el grupo ProTage, que es un grupo que estudia proteína en el proceso de envejecimiento, el consumo, la ESPEN, ¿sí? El grupo que estudia la alimentación ideal para mujeres pós-menopausa, y etc., entre outros, tiene recomendações de proteína mais elevadas do que para adultos maiores. Em geral, essa recomendação é entre 1 e 1,2 gramos de proteína por quilo de peso, ¿sí? Pero aí me gostaria, nesse momento, me gostaria fazer um chamado a todos nós outros. Por quê? Porque nós outros sabemos, de maneira general, muita gente sabe que a proteína é importantíssima para o adulto maior e que devem consumir mais que os adultos. Sin embargo, muitas vezes há um excesso também em la oferta dessa proteína, e aí que temos que ter muitíssima atenção. Por quê? Porque um consumo maior de 1,2 gramos de proteína por quilo de peso por dia pode afetar em la ingesta desses adultos maiores, uma vez que a proteína, por seu próprio processo digestivo e todo o processo digestivo, como eu dizia, por si, tem um efeito em la saciedade importante. Então, por um lado, aportamos com mais proteína, pero ao mesmo tempo, esses adultos maiores consumem menor quantidade de energia, que é um problema importante, já que a ideia é que os adultos maiores não apresentem perdas de peso importantes se têm já um peso saudável, sim? E a perda de peso no adulto maior involuntária é um indicador do estado nutricional importante, sim? Bueno, nesse estudo se observou como afetava a quantidade de proteína en el consumo de energia de los participantes del estudio. Si nosotros observamos en una dieta normocalórica, ¿sí? De 15 a 30% de proteína, que esta dieta era porcionada, as pessoas tinham que consumir esta quantidade de calorias junto com proteína. Este era o consumo promédio de energia. Sin embargo, quando a dieta poderia ser acedida por los participantes de maneira ad libitum, que é de maneira livre, as pessoas poderiam consumir a quantidade de alimentos que quiseram, pero deveriam consumir mínimo 30% de proteína. Que passou? Passou que o consumo de energia general diminuiu em esses adultos maiores. É decir, aumentamos proteína, pero diminuímos energia, e isto pode conllevar a la desnutrição, que é uma problemática importante em nossos maiores e que não queremos que passe. Então, sim, mais proteína, pero com moderação. Importante dizer, e aqui é outro tipo de como cuidar da alimentação, é um exemplo do que seria 1,2 gramos de proteína por quilo de peso, porque talvez para um nutricionista nós fazemos a conversão rapidamente, mas para as pessoas em geral, que seria 1,2 gramos de proteína por quilo de peso, que seria o máximo que um adulto maior consumiera, se não tem comorbilidades que necessitam aumentar essa quantidade de proteína. Então, para uma pessoa que tenha 60 quilos, consumir 1,2 gramos de proteína por quilo de peso seriam 72 gramos de proteína al dia, ¿sí? Então, se esta pessoa consome, por exemplo, en el almuerzo, uma trucha pequena, já são 20 gramos de proteína, 1/4 de libra de carne roja, que é uma porção muito pequena, ¿sí? Já seriam 20 gramos em la cena, sí. Então, aqui já vamos em 40. Se esta pessoa
consume un cucharón de frijoles o de garbanzos, ya son más 10. Se consume 2, también son 20, entonces ya llegamos a 60. Y se consume 2 vasos, por ejemplo, de leche durante el día, ahí ya estaríamos con 76 gramos, ¿sí? Aquí otra posibilidad sería en huevo, que tiene 6.5 gramos de proteína al día, ¿sí? Estos son alimentos comúnmente consumidos por colombianos, estas cantidades están en las guías alimentarias para la población, y 72 gramos de proteína es una cantidad alcanzable, ¿sí? No es tan elevada. Com relação a proteínas para adultos maiores, pensando nesse mantenimento da massa muscular, já se sabe que alguns aminoácidos, principalmente os ramificados, tienen um aspecto importante porque eles parecem que interferem na síntese de serotonina, têm esta atividade serotoninérgica hipotalâmica e promovem uma melhor síntese de proteína, inibindo las vías proteolíticas, ¿sí? Entonces, esses aminoácidos parecem ter um efeito anticaquético e antianorético. ¿Qué pasa? En especial, la leucina ya ha sido más estudiada y parece que facilita aún más la síntesis de proteína. Y esto podría favorecer el mantenimiento de la masa muscular en los adultos mayores. Entonces, bueno, otro tipo importante de cómo cuidar la alimentación de nuestros mayores y cómo ellos mismos pueden cuidar de su alimentación. Por ejemplo, el pollo, ¿sí? Entonces, un cuarto de pollo tiene 1.4 gramos de leucina, el huevo también es una fuente de leucina, la leche, la carne de res, la cantidad adecuada para promover, potencializar essa síntese proteica de uma maneira general, recomendada por la literatura, seria entre 2.5 a 2.8 gramos de leucina. É decir, comer um quarto de libra de pollo por la mañana y un cuarto de libra de carne de res, por la mañana no, en el almuerzo, perdón, en la cena, por ejemplo, ya se atingiría esta cantidad de leucina para mejorar esta síntese muscular, ¿sí? O mantenimiento de la masa muscular. Importante decir, como vengo diciendo, essa é a parte da alimentação, pero se está associada com prática de atividade física, os resultados são aún melhores, isso é demonstrado por todos os estudos. Bueno, agora que eu falei de proteína e falei de leucina, esse aminoácido específico, eu citei que o huevo é um alimento fuente tanto de leucina como de proteína de maneira general. E sempre que eu tenho oportunidade de acercar-me para falar sobre alimentação com adultos maiores, ou quando estava em cita com os adultos maiores, há uma preocupação importante sobre o consumo de huevo. ¿Por quê? Porque, por exemplo, a hipercolesterolemia é muito comum nesses pacientes, nessas pessoas em geral, e sempre pergunto se o consumo de huevo é bom ou malo. ¿Sí? Este es un paradigma que en todo momento cambia en la literatura y nosotros tenemos de verdad que parar atención a esto. ¿Por qué? Entonces, en este primer estudio de acá, donde yo puse que sin asociación entre el consumo de huevo e enfermedades cardiovasculares, en un ejemplo de varios estudios que vienen siendo publicados que não mostravam associação entre consumo de huevo e enfermidades cardiovasculares. Estudos de cortes que han sido hechos e este é um exemplo. Sin embargo, eu tenho que comentarles que há aproximadamente um ano, em la revista JAMA, que nós que somos da área de saúde, sabemos que é uma das revistas mais conceituadas e importantes de nossa área, um estudo muito importante com quase 30.000 participantes, um estudo de corte, este segundo estudo, que acompanhou os participantes desde um segmento de alrededor de 17 anos, observou uma associação entre o consumo de huevo e enfermidades cardiovasculares e também com mortalidade, ¿sí? Entonces,
Neste estudio mostrava que pacientes que sí consumían más de 300 miligramos de colesterol proveniente de huevo y de toda la alimentación por día, tenía esta asociación con enfermedades cardiovasculares. Entonces, finalmente, ¿qué hacemos? ¿El huevo es bueno, no es bueno en el consumo para adultos mayores? Yo diría que sí, que es recomendable el consumo de huevo por adultos mayores, principalmente porque hay estudios que muestran que el aporte del consumo de proteína en adultos mayores que consumen huevos es mayor, consumen más proteínas, porque es una buena textura para el tema de la masticación, facilita con relación a variar recetas y etcétera. Y adicionalmente es bueno, pero con moderación, ¿sí? Según la Asociación Americana del Corazón, ellos hacen una recomendación de porciones en 2017, que la idea es que se consuma un huevo entero por día o 2 claras, ¿sí? No habría problema de ser un entero y una clara tampoco. ¿Esto por qué? Porque antiguamente teníamos la recomendación de consumir ao diário um máximo de 300 miligramos de colesterol al día. Y un huevo tiene alrededor de 186 miligramos de colesterol. Es decir, consumir más de un huevo completo por día ya pasaría esta recomendación. Y si este consumo es hecho de manera muy seguida, podría tener repercusiones negativas en la salud del individuo. Al mismo tiempo, como yo ya había dicho, el huevo es una buena fuente de proteína. Entonces, la idea sería limitar el consumo de la yema, que es la fuente de colesterol, y seguir consumiendo el huevo. ¿Sí? Bueno, si una persona consumió 2 yemas el día de hoy, que mañana no consuma. Y así se hace un contrapunto con relación al consumo de huevo de manera general. Como yo les decía, el huevo es una buena fuente de proteína y tocaría estar pendiente de estas cantidades con relación al colesterol. Otro aspecto importante, además de la cantidad de proteína para el mantenimiento de la masa muscular y para el mantenimiento de la capacidad funcional, de la independencia y la calidad de vida de nuestros adultos mayores, está la vitamina D. La vitamina D ha sido reconocida como um nutriente clave para o mantenimento do músculo esquelético, ¿sí? Há receptores desta vitamina neste músculo e parece que um déficit de vitamina D vai conllevar a uma degradação miofibrilar, diminuição do recâmbio proteico e diminuição também da secreção de insulina mediada por hipocalcemia. Então, é comum também observar isto em pacientes que têm vitamina D. Está sendo observada esta hipovitaminose em pacientes que têm sarcopenia. E a vitamina D, como nós já sabemos, é muito importante também para a saúde óssea de los adultos maiores. Então, assim, nós colaboramos tanto para o mantenimento da massa muscular como para a saúde óssea de nossos maiores, e é um nutriente muito importante nesses aspectos. ¿Sí? Se nós miramos nesse artículo, esse artículo ele mostra os diferentes níveis de vitamina D compara com diferentes níveis de força de agarre, que é uma maneira de mirar como está a capacidade funcional, a quantidade que está diretamente relacionada também com a quantidade de massa muscular, ¿sí? Então, quando há diminuição quanto menor a quantidade de vitamina D, há mais indivíduos com menor força de agarre, que está relacionada com massa muscular. Pero aqui já é uma medida direta, sim, uma medida direta da quantidade da massa muscular. E também se observou que indivíduos com menores quantidades de vitamina D estão aqui nesses níveis. Então, é importante evaluar a ingesta de vitamina D e
También en este estudio se recomienda la suplementación de vitamina D en los individuos cuando estos niveles están menores que 30 y 60 nanogramos por mililitro, ¿sí? ¿Dónde encontramos la vitamina D? En varios tipos de pescados, en quesos, en la mantequilla. Es mejor la mantequilla, en mi opinión, que la margarina, champiñones, huevos, leche, yogur, ¿sí? En aceites también. Entonces, todo utilizado con moderación es muy importante, ¿sí? Otro aspecto clave de la vitamina D y que está muy vigente en el contexto actual es el rol de la vitamina D en infecciones respiratorias, ¿sí? En esta metaanálisis realizada en 2017, publicada en 2017 en la revista BMJ, que también es una revista muy importante en nuestra área, mostró un rol protector de la vitamina D contra infecciones respiratorias, ¿sí? Entonces, esa revisión sistemática, hecha de manera muy ociosa, mostrava já indicativos de que a vitamina D aporta positivamente contra infecções respiratórias. E nesse momento, com esta crise do coronavírus, nós corroboramos a importância de ter níveis adequados de vitamina D, porque uma publicação de este ano, de 2020, mostrou que uma diminuição de los níveis de vitamina D em ganado está associada a infección por coronavirus bovino. Entonces, ¿qué quiero dejar claro acá? Todavía no tenemos estudios de vitamina D en pacientes con coronavirus, ¿sí? Sin embargo, hay indicativos que puede ser positivo tener niveles de vitamina D adecuados. Y adicionalmente, tener buenos niveles de vitamina D me ayuda para salud ósea, mantenimiento de masa muscular y también para el bienestar de manera general. También se sabe que la vitamina D disminuida está presente en pacientes con depresión, está asociada a depresión, ¿sí? Entonces, buenos niveles de vitamina D es de verdad muy importante para el bienestar y salud general de los adultos mayores. Otro nutriente clave que me gustaría compartir un poco con relación a él con ustedes hoy es el triptófano, ¿sí? El triptófano también es un aminoácido, ¿sí? Es un aminoácido esencial, es decir, nosotros no sintetizamos, debemos consumir a partir de alimentos, así como la leucina, pero el triptófano, él tiene una característica importante porque el triptófano es precursor del neurotransmisor serotonina, que está asociado con nuestro humor, y también es precursor de melatonina, que está asociada con nuestra calidad de sueño. Entonces, el triptófano, a partir de la acción de algunas enzimas, es precursor de estas dos otras sustancias, de ese neurotransmisor, el neurotransmisor importantísimo para el humor. ¿Y por qué yo traje esa información hoy? Primero, porque hay estudios que muestran que adultos mayores muchas veces tienen niveles de triptófano circulantes menores do que adultos em geral. E nesse momento que nós temos que estar em nossas casas, em quarentena, é muito importante esta conservação de nossa qualidade de vida e este consumo de triptófano pode melhorar nosso ânimo, nosso humor de maneira geral, a adultos maiores e a adultos também. Então, é uma muito boa recomendação manter um consumo adequado de triptófano, ¿sí? E com relação à melatonina também é muito importante, porque os adultos maiores, uma queja muito comum é a dificuldade para dormir, a qualidade do sueño de los adultos maiores. Então, el triptófano podría aportar en ese momento con una mejor ánimo, mejor humor y adicionalmente una mejor calidad de sueño para el adulto mayor, que está asociada a mejor capacidade cognitiva, menor deterioro cognitivo e melhor saúde em geral, ¿sí? El triptófano, esse aminoácido essencial, está presente em vários alimentos. Por exemplo, o pollo, o huevo, novamente, os lácteos, o chocolate, pero necessita ser o chocolate negro ou o cacau, de maneira geral,
el banano, el aguacate, los granos integrales principalmente, en salmón, sardinas, en legumbres como principalmente el garbanzo y en frutos secos. Entonces miren que no es difícil y no es consumir una buena cantidad de triptófano. Por ejemplo, para un adulto mayor, consumir unas rodajas de banano con una cucharada de cacao. Esto no es nada malo. O leche con chocolate. Esto es un aporte importante de triptófano, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se pueden hacer varias combinaciones, varias recetas, varios menús que sean interesantes para el adulto mayor, saborosos y además van a estar aportando para el humor y la calidad del sueño de ese adulto mayor. En este punto, me gustaría hablar de la importancia de la alimentación para la salud general del adulto mayor, hablando de las enfermedades no transmisibles, ¿sí? Nosotros sabemos que esas enfermedades son una de las principales causas de muerte en el mundo, 7 de cada 10 muertes son por esas enfermedades actualmente, y están asociadas con dietas más sanas, ¿sí? Las principales causas como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, el diabetes. Entonces, en ese momento que nuestros adultos mayores están principalmente en casa y pueden tener dificultades para salir a comprar alimentos, hay un llamado de atención para que trabajemos con una red de apoyo colaborativa para que esses adultos mayores accedan a alimentos frescos. ¿Por quê? Porque estes alimentos ultraprocessados, que têm maior tempo de vida útil, ¿sí? Se pode comprar e almacenar, etc., eles também são alimentos muito associados a essas enfermidades não transmissíveis e no agravo também dessas enfermidades para os pacientes que já têm esses diagnósticos, ¿sí? Por exemplo, são alimentos prontos, listos para comer e beber, e eles têm uma quantidade importante de açúcar, sal, grasa e vários aditivos químicos que não são positivos para a saúde do adulto maior e podem complicar alguns estados de saúde. Então, esse é um tip clave para cuidar da alimentação, mais alimentos naturais e menos alimentos industrializados. Não é uma proibição, mas é importante que a dieta das pessoas que querem ter uma alimentação saudável seja basada em alimentos naturais e que os alimentos industrializados sejam uma pequena porção de los alimentos que nós consumimos e isto é uma garantia de uma dieta que aportará para a saúde de los adultos maiores. Outro aspecto que, según la Asociación Americana del Corazón, tenemos que tener en consideración es la transferencia de conocimiento entre generaciones, ya que el adulto mayor, en ese momento, está en su casa, ojalá compartiendo con su familia, la habilidad de cocinar es vista para la Asociación Americana del Corazón como um fator protetor da saúde cardiovascular de los indivíduos. Então, por que não que os adultos nos enseñen a cozinhar? Que eles participem no processo de preparação do alimento? Isso, os colegas, colegas professores da faculdade de terapia ocupacional sempre dizem que é importantíssimo, se o adulto maior tem as capacidades para participar do processo, é um plus que ele esteja aí participando de toda a preparação do alimento e, adicionalmente, essa transferência de conhecimento entre gerações é algo muito positivo para a nossa saúde em geral, sim? Outro aspecto importante na alimentação do adulto maior, é um tip super clave, é que comer acompanhado para o adulto maior é algo muito importante. Eu sei que nesse momento talvez é mais difícil, mas nós podemos usar as tecnologias para apoiar-nos nesse momento. Então, as videochamadas por WhatsApp ou outro sistema operativo, pero que ellos se sientan acompanhados, porque quando não é tão efetivo ter um plano de alimentação com proteína, com leucina, com triptófano, com
bastante vitamina D, muy balanceado, muy adecuado para el adulto mayor, pero el momento de comer está solo. ¿Por qué? Porque alimentación para el adulto mayor específicamente, hay estudios que nosotros ya desarrollamos y también la literatura corrobora que para los adultos mayores, comer es compartir, está muy asociado con un acto de amor. Entonces, para ellos, esses estudos qualitativos mostram que comer acompanhado é uma excelente maneira de aumentar o consumo de maneira saudável de alimentos por los adultos maiores. E, finalmente, para fazer uma avaliação general, como está a qualidade da alimentação, não só do adulto maior nesse momento, mas de toda a família. Ojalá seja a mesma alimentação para todos nós outros. É perguntar a uno mesmo, ¿de dónde consume más alimentos? ¿Alimentos frescos o los alimentos industrializados? Si nosotros estamos logrando consumir más alimentos frescos, adicionalmente granos, cereales, etcétera, do que los paquetes enlatados, nosotros estaremos cumpliendo la misión de estar aportando a nuestra salud por medio de la alimentación. Entonces, finalmente, me gustaría dejar esta frase de un gerontólogo brasileño que me gusta mucho, es que con la revolución de la longevidad, la vida dejó de ser una carrera de 100 metros para convertirse en un maratón. Entonces, es cada vez más importante estar pendientes y corroborando para la calidad de vida de los adultos mayores. ¿Listo? Esto sería lo que me gustaría compartir con ustedes en la mañana de hoy. No sé si tienen preguntas o les puedo colaborar o escucharles con alguna observación. Muchas gracias. Gracias, profesora Milena. Hay dos preguntas en este momento. Una es, ¿qué tan recomendable es el consumo de carnes rojas en el adulto mayor? En todos nosotros, incluso en el adulto mayor, la carne roja en la alimentación tiene sus pros y tiene sus contras, ¿sí? Tiene los aspectos contrarios. Por ejemplo, la carne roja tiene una cantidad importante de colesterol, ¿sí? Y por tantos adultos mayores presentarem hipercolesterolemia, tenemos que estar atentos, ¿sí? Hay también algún estudio que mostró una meta-análisis que poderia ter alguma associação também com câncer e etc. Sim, pero também se observou que se esse consumo está associado ao consumo de alimentos frescos, como frutas e vegetais, o risco de desenvolvimento de enfermidades se minimiza. Por outra parte, a carne roja é uma muito boa fonte de proteína, principalmente é uma fonte muy buena de hierro, ¿sí? De hierro fácilmente absorbido y utilizable por nuestro organismo, do que el hierro de origen vegetal. Entonces, ¿qué yo recomendaría? Yo soy contra el terrorismo nutricional. Yo recomiendo moderación. Si este paciente, claro, si este adulto mayor, cada caso deve ser analisado, pero de uma maneira, uma recomendação general é que o consumo seja feito entre 1 a 2 vezes a la semana de carne roja, não haveria inconveniente se esse paciente não tem uma comorbilidade adicional. Gracias, profesora. La segunda es, ¿cada cuánto es recomendable consumir los alimentos con vitamina D y triptófano? Ok. Entonces, la vitamina D, ideal é que esse consumo seja diário, pero nós outros seres humanos, por diversificar nossa alimentação, acabamos não consumindo alguns micronutrientes todos os dias, pero o importante é que quando se haga um promédio semanal, se alcance os níveis necessários de vitamina D. Se pode incluir em nossa alimentação porções pequenas desses alimentos ao diário, seria o ideal para o adulto maior. E miren que não é difícil. Por exemplo, a leite, se não é um adulto maior vegano, é facilmente que se consuma todos os dias. Ou, por exemplo, o triptófano, que consuma aguacate
un día aguacate, otro día el banano y etcétera. Se puede variando los alimentos y que se consuma pequeñas porciones al diario sería el ideal o con gran frecuencia. Gracias. Y nos preguntan también, en el adulto mayor con anemia, ¿qué alimentos se recomiendan? Con anemia, sí, entonces, como yo les comentaba, para el adulto mayor, perdóname, la anemia, muchas veces, la principal causa de anemia es la deficiencia de hierro, ¿sí? Pero existen varios tipos de anemia. Con relación a las anemias con origen nutricional, la carencia de hierro es la principal causa. Pensando que esta anemia ha sido causada por esto, los alimentos fuentes de hierro fácilmente absorvido y utilizable por nuestro organismo son los alimentos de origen animal, las vísceras, la carne roja de manera general. ¿Qué pasa? Que estos alimentos también tienen una cantidad importante de colesterol. Entonces, la idea no es consumirla a diario. Los alimentos de origen vegetal, como los vegetales verdes escuros, las legumbres, también tienen una cantidad de hierro, pero no es tan fácilmente absorbido y utilizable. Para potencializar la utilización, por ejemplo, de hierro del frijol, se puede consumir esses alimentos asociado a una fuente de vitamina C, como una naranja, ¿sí? Esto hace que el hierro de los alimentos de origen vegetal sea mejor absorbido. Entonces, estas asociaciones hacen con que nosotros potencialicemos la utilización de los nutrientes, en este caso en el hierro, en nuestro organismo. Y, profe, Jimena nos pregunta que ¿cuál consejo se le daría para aquellos adultos mayores que no les gusta consumir frutas y verduras? Ok, bueno, les comento algo. En general, esto no es un problema que vemos tanto porque esta generación de nuestros abuelos, por ejemplo, al revés, muchas veces nos enseñan, nos dan ejemplo del consumo de alimentos, porque ellos, al contrario de los niños actualmente, vienen de un hábito alimentar de alimentos mucho más naturales, ¿sí? Es importante acordar que aquí en Colombia ustedes tienen una diversidad maravillosa, ¿sí? De alimentos en todo momento del año. Una estrategia muy importante es empezar, primero, con frutas o verduras que a ese adulto mayor no le desguste tanto, ¿sí? Y otras asociadas a la estrategia de la educación nutricional, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabiendo que ese alimento te va a hacer tan bien y que no es un alimento que sabe feo, etcétera, ele pode, a largo prazo, ir aumentando o seu consumo. Pero é importante que seja um processo de acompanhamento e de maneira nenhuma ser um processo impositivo, ¿sí? Que se acorde com o adulto maior que frutas e que verduras não são frutas e verduras que tenham aversión, porque eu entendo que há algumas frutas e verduras que nós outros seres humanos individualmente nos gusta ou não, pero que de maneira general não me gusta nenhuma fruta e verdura, me parece muito difícil. Então, começamos a trabalhar com essas frutas e verduras que têm mais acercamento, fazendo um processo de sensibilização e educação nutricional sobre a importância e assim aumentar o consumo destas, explicar por que comer estas frutas e verduras, ¿sí? Por exemplo, se eu sei que comer um banano com uma cucharada de cacao y miel me va a hacer también aumentar, mejorar mi calidad de sueño, mejorar mi ánimo, y para nada esto sabe mal, por supuesto, yo puedo empezar a incluir eso en mis hábitos. Gracias, profe. Y viene otra que dice, ¿qué estrategia recomienda para asegurar el consumo suficiente de los nutrientes en la anorexia del anciano? Ah, sí. La anorexia de anciano na realidade, sí, por la disminuição do próprio gasto de energia, se observa que
estos adultos mayores, los adultos mayores que tienen esa anorexia se da porque como consumen, como gastan menos energía, por conta de eso también empiezan a tener una reducción importante en su consumo, ¿sí? É importante trabalhar com esses pacientes, com esses adultos maiores ou pacientes, primeiro com alimentos densamente energéticos, sim? Pero não pensando em fast foods ou nada disso. Ojalá alimentos com uma boa qualidade nutricional, pero densamente energéticos. Por que digo isso? É muito comum em pacientes adultos maiores que queiram oferecer-lhes o sopa, porque parece que sopa es muy saludable, que la sopa tiene ahí sus verduritas y por conta de esto es súper saludable. Sin embargo, un paciente que tiene un consumo disminuido y va a consumir sopa, que mitad es agua y mitad es alimento, yo estoy perdiendo la cantidad de que el 300 ml de sopa que él va a consumir, digamos así, 150 es agua, que fuera un aporte de nutrientes importantes. Entonces, no sopas. Trabajar con alimentos con mayor densidad energética es un primer aspecto. Otro aspecto importante es también ofrecer más tiempos de comida con menor cantidades, ¿sí? Si yo ofrezco más tiempos de comida, es más probable que ele acepte, já que ele tem uma saciedade precoce de alguma maneira. Outro aspecto importante es que este paciente, ojalá, no coma consumindo líquidos, porque muchas veces come consumindo líquido y este jugo o el agua, y es muy común acá en Colombia consumir, almorzar o cenar, todas las comidas, acompañarlas con líquidos, ¿sí? También va a disminuir el consumo de alimentos en general desse paciente. Entonces, ojalá que este consumo de líquidos se quede entre las comidas. Y el consumo de líquidos y también las temperaturas extremas. Pues algunos pacientes o algunos adultos mayores, cuando ofrecemos alimentos muy calientes o muy fríos, tienen algún efecto también en la saciedad. Entonces, está atento a las temperaturas. Y por fin, trabajar de manera conjunta con el adulto mayor. Cuando nosotros hablamos de una alimentación, eso tiene que ser una construcción colectiva, es decir, que ofrecer a ese adulto mayor alimentos que le guste, ¿sí? Si no es de una manera impositiva, cada vez más esses adultos maiores têm uma aderência maior ao tratamento nutricional que se está propondo. Caso se vá a utilizar algum complemento de via oral, que isto já tem que ser evaluado de maneira individual, o consumo de tratamento desse complemento via oral, ojalá seja hecho também de maneira em vários momentos, em várias tomas durante o dia e em pequenas quantidades, porque se eu ofereço o complemento, 200, 300 mililitros de complemento de uma sola vez, eu não vou estar complementando a alimentação, o adulto maior se sente saciado e por conta disto acaba saltando uma comida, e não é o que nós outros queremos. Então, melhor ofereço a cada 2 horas 50, por muito 100 mililitros, a fim de que ele siga con todas las comidas del día. Gracias. La siguiente es, en el paciente adulto mayor que sufre de artrosis, ¿cuáles serían los alimentos que se recomendarían? Bueno, en este caso, la idea qué pena. Sí, ya, profe, ya te oímos. Listo, qué pena con ustedes. Entonces, en el paciente con artrosis, que es una enfermedad crónica, es importantísimo que el adulto mayor
tenga un consumo variado de frutas, verduras por la cantidad de antioxidantes, etcétera. Tener un consumo limitado de purinas, ahí atención a las carnes rojas y etcétera, y productos cárnicos. Pero la idea es que este adulto mayor tenga una alimentación también, como yo había hablado antes, muy rica en alimentos frescos, y pocos industrializados. ¿Por qué? Yo voy a hablar ahora de manera general. Cuando nosotros consumimos alimentos naturales, nosotros estamos consumindo una infinidad de nutrientes y también de fitoquímicos, muchos ya estudiados y otros no estudiados, que aportan a nuestra salud, ¿sí? Otro aspecto importante es consumir, entonces, varios de ellos son antioxidantes que nos van a aportar para nuestra salud en general, para nuestra respuesta inmune, y es importante también permanecer con una alimentación que no tiene un perfil tan proinflamatorio, ¿sí? Por ejemplo, la calidad de los aceites, preferir consumir aceite de oliva extra virgen, también puede ser positivo para este tipo de paciente específicamente, evaluar la necesidad del uso del omega 3, son estrategias importantes para este paciente. Gracias, profe. Está la siguiente que nos dice, el huevo en las cantidades que recomendaba, ¿también se le debe recomendar al adulto mayor con hipertensión? Sí, sí, esta sería la recomendación para ese adulto mayor. En la hipertensión, es importantísimo tener un control principalmente de la cantidad de sodio, ¿sí? Claro que un adulto mayor hipertenso, adicionalmente con hipercolesterolemia, no es una buena combinación para resultados de salud, ¿sí? Entonces, estas cantidades son cantidades seguras, pero la principal recomendación que yo haría para el adulto mayor hipertenso es, más una vez, menos alimentos industrializados. ¿Por qué? Porque los alimentos industrializados tienen cantidades muy elevadas de sodio. Nunca nosotros podemos comparar la cantidad de sodio de un alimento que foi cocinado em la casa de um alimento industrializado, hasta um ponqué. Se faz um ponqué em sua casa, uma torta, há açúcar, há grasa, pero la cantidad de sódio presente en este ponqué es menor do que la cantidad de sódio presente en un ponqué industrializado que se compró en el supermercado, porque muchos aditivos químicos, muchos conservantes adicionalmente tienen sodio y para conservar el ponqué, y esto hace que el consumo de sodio se eleve aún más y no es más recomendado para ese paciente. Al revés, ojalá aumente el consumo de potasio, que está muy presente en los alimentos frescos. ¿Sí? Entonces, esa es la recomendación para este tipo de paciente. Gracias. Y ya para ir finalizando, entonces nos preguntan acá que si es conveniente que el adulto mayor consuma una misma fruta todos los días, que si se le puede generar algún riesgo. Bueno, la alimentación, mejor que puede pasar en una alimentación es que esta sea variada, ¿sí? Por algunas preferencias alimentares puede pasar que algunos adultos mayores quieren comer una misma fruta todos los días, pero no es el ideal. Si esto pasa, ¿sí? Que sea en pequeñas cantidades. Si es en pequeñas cantidades, el riesgo es mínimo. Pero por más que consuma esta misma fruta, ojalá que también consuma otras frutas, que cambie todos los días otro tipo de fruta, esta fruta más una fruta que es cambiante. ¿Por qué? Cuanto mayor la variedad de alimentos en nuestra dieta, hace con que el riesgo de la deficiencia de un nutriente específico sea menor. Es decir, un plato con alimentos frescos, coloridos, hay más granos y cereales, como yo les decía, hace con que el riesgo y de deficiencias nutricionales es de que la cantidad de diferentes
nutrientes y micronutrientes en especial estén en este plato de una manera satisfactoria y en la alimentación de quien lo consume es más elevada. Entonces, la clave es la diversidad. Diversificar la alimentación es muy importante. Bien, y nos preguntan qué alimentos se deberían evitar en un adulto mayor con un diagnóstico de síndrome de colon irritable. Bueno, cuando el paciente adulto mayor está en crisis de colon irritable, de verdad los alimentos productores de gases, como el brócoli, como a coliflor, como las verduras crudas de manera general, es importante evitarlos. Sin embargo, hay un ponto específico. Cuando este paciente no está en crisis, el consumo de estas verduras crudas, de estos crucíferos, como en el caso del brócoli, de la coliflor, de probióticos, es muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está muy asociado el consumo de fibras y de probióticos con la salud intestinal, ¿sí? Y con nuestra microbiota. La microbiota son bacterias que están en nuestro intestino, pero son bacterias buenas. Y todos los estudios muestran una asociación muy importante de esta microbiota con nuestra salud. Así que si estos alimentos se quitan completamente de la alimentación del adulto mayor, no es positivo. No es positivo para ese adulto mayor. Algunas veces se hay intolerancia que esta reintroducción se hace hecha de manera gradual, ¿sí? Pero que este adulto mayor consuma, así como nosotros, alimentos que le aporten positivamente a su salud intestinal, a su microbiota. Aí vai novamente com relação aos alimentos industrializados. Por exemplo, muitos desses alimentos, para que tenham uma vida larga em las prateleiras de los supermercados, necessitam de aditivos que não permitam que as bactérias cresçam aí. Por conta disso, há esse aditivo químico aí que nós consumimos e que interfere negativamente com nossa microbiota, que é importante para a nossa saúde. Então, mais uma vez, por que consumir mais alimentos frescos, naturais, e menos alimentos industrializados? E é importante ter isso em conta para os pacientes que sofrem del colon. Esta restrição de maneira integral não é positiva para esses pacientes e muitas vezes eles quedam com temor de consumir esses alimentos e afetam sua saúde del colon aún más. Bueno, profesora, muchísimas gracias. Ya hemos completado el tiempo. Nos quedamos entonces con la idea que en el adulto mayor debemos mantenerle su dieta con los alimentos frescos, diversificados en lo posible y pequeñas cantidades y sobre todo en acuerdo con él y a sus gustos. Sí, sí, y ojalá nosotros, adultos, empecemos con ese tipo de dieta desde ya, porque si nosotros desde ya empecemos en este proceso, tendremos una longevidad y una calidad de vida, adicionaremos calidad de vida a nuestros años, ¿sí? Y entonces el proceso de envejecimiento saludable se hace aún más sencillo. Listo, muchas gracias por el espacio, feliz día a todos, que estén muy bien. Gracias, profesora. Muy buen día. Hasta luego. Hasta luego. A todos los participantes, por favor, desconectarse para dar finalización a la grabación.